Qué bueno estar en la casa de Dios, amén. It is so good to be in God's house, Están amen. contentos de estar en la How casa many people del here are Señor? happy to be in the house of Wow, God? aleluya. All right, hallelujah. Nada más hermoso que poder adorar a Dios. There's nothing better than to be able to worship the Lord. Un minuto de adoración Man, 1 minute of worship, y puede cambiar todo en la it vida. could change everything in life. Amén. Amen. Bueno, hoy estamos en este día tan especial, And so we are here on this special day. el Día de los Papás. It's Father's Day. Así que bueno, antes que nada, bueno, saludamos a los que están acá, los que están conectados. And so before anything, we want to welcome everybody that is here. Everybody is connected. Damos gracias a Dios por el liderazgo, el equipo de alabanza, We give God thanks for leadership, for the worship team, la pastora Yamila. Pastor Shamila. Damos gracias a Dios realmente por la adoración, We give God thanks really for worship, la presencia del Espíritu Santo. for the presence of the Holy Spirit. Hermoso es la adoración espontánea. Amén. Spontaneous worship is the best, right? Amén. Amen. Bueno, entonces celebrando el Día de los Papás, Okay, so celebrating Father's Day. damos gracias a Dios por el papá de la casa, Papá Luis. We give God thanks for the father house, Papa Luis, También por todos los papás, and for all of the fathers, mis hijos biológicos papás, mis hijos espirituales papás, my spiritual children that are fathers, my biological children that are fathers. Dios los bendiga, damos gracias a Dios por sus vidas. God bless you guys. We give God thanks for your life. Me gustó mucho el testimonio de Diana I love Diana's testimony, y espero que los que tienen oportunidad and I hope that those that have an opportunity, puedan honrar a sus papás. they could honor their fathers. No con palabras, sino con hechos. Not with words, but with deeds. ¿Por qué? Porque la verdad que las acciones siempre hablen más que las palabras. Because the truth is, actions speak louder than words. Así que honramos a los papás hoy. And so we honor the fathers today. A nuestro papá mayor hoy también, a Jaime que está aquí, To our eldest father, Jaime, who's Jerónimo. here too. Jerónimo, lo honramos, amén. we honor him today. Y damos gracias a Dios por su vida también. And we give God thanks for his life as well. Realmente Dios es muy fiel And you know, God is very faithful. y cómo nos enseña en su palabra. And he shows us in his word. Y hoy vamos al tema del Día del Padre, And so we're going to be talking about Father's Day today. porque la paternidad es un regalo. And why fatherhood is a gift. Y realmente porque es tan importante la paternidad en nuestras vidas And why is fatherhood so important in our life? y por qué Dios nos dio este regalo. And why did God give us this gift? ¿Por qué tenemos un papá Why do we have a en father el cielo y aquí en la tierra? in heaven and here on earth? Así que espero que los que tengan papá aquí en la tierra And so I hope that those of you guys that have fathers here on earth, tomemos el mensaje we take the message no solo para honrar a Dios, not just to honor God, pero honrar a los papás naturales but to honor the natural y ones los espirituales, and the spiritual ones. como lo dice la palabra. The way that the word says it. Vamos al viejo testimonio, del Viejo Testamento, We're going to go to the Old Testament today. al libro de Deuteronomio, We're going to be in the book of Deuteronomy. capítulo 5. We're in chapter 5. Y vamos a leer el verso 16 And we're going to start reading verse 16. y vemos lo que dice aquí. And we're going to see what it says here. Y empieza diciendo, honra a tu padre y a tu madre, And so look what it begins to say. It says, honor your father and your mother, como el Señor tu Dios te mandó. as the Lord your God has commanded A ver, you. a ver, a ver. Okay, wait a minute, 1 second. Entonces dice que esta honra Wait. So then it says that this honor es como Dios lo mandó. is as God commanded it. A veces creemos que la honra es opcional. Sometimes we think that honor is optional. A veces creemos que la Biblia es opcional. Sometimes we think that the Bible is optional. Pero la Biblia no es opcional. But the Bible is not Es optional. intencional. It is intentional. Dios cuando habla, When God Dios speaks, hace. God does. cuando Dios hace, And when God does, lo vemos. we see it. Entonces, Therefore, es tan it's hermoso. so beautiful. Dice, como el Señor, ¿quién? Tu Dios. It says, like who? Like the Lord your God. Muchas veces lo vemos al Señor, pero no como nuestro Look, Dios. sometimes we see the Lord, right? But not as our God. Por eso pienso que la Biblia es tan específica That's con why, sus hijos. that's why I think that the Bible is so specific for his children. Entonces lo manda la orden. And so he sends out the command. ¿Por qué? Why? Mira lo que viene después. Look what comes after. Porque hay una coma. Because look, there's a comma here. Look at it. Dice, para que tus días se prolonguen. It says that your days may prolong. Es decir, que de la honra a tu papá va a depender los días en la tierra. It's to say that the way you honor your father depends the way that the length of life you have on earth. No solamente los días que se prolonguen, Not just that the days be prolonged,
prolonged. sino dice que te vaya bien en la tierra. But look, then it says here that it may be well with you in the land. De la tierra que Dios te da. But it says here, the land which the Lord your God is giving you. Entonces habla totalmente de la soberanía de Dios territorial. Okay, look, so it's talking totally about God's sovereignty here on earth. Y el éxito que todo ser humano desea. And every success that all humans desire. Pero aquí le está hablando a los hijos. But here, it's talking about his children. Una parte de la familia muy importante. A part of the family that is very important. ¿Por qué la honra es tan importante? Why is honor so important? No solamente porque hay gente que dice, no, eso es el Viejo Testamento. It is not, it's not so much because, look, there's people that are saying, oh, that's just the Old Eso ya Testament. pasó. No, that already passed. No, vamos por favor al Nuevo Testamento. No, we're going to go now to the New Testament Para que nosotros tengamos en claro qué es lo que Dios mandó. so that we have it very clear that which God sent. Y vamos al libro de Efesios capítulo 6, We're going to go to Ephesians chapter 6, del verso 1 al 4. starting from verse 1 to 4. Y aquí es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Efesios. And so this is Apostle Paul speaking to the church in Ephesus. Dice, hijos, Look, it says, children. le habla a los hijos, He speaks to the children. obedezcan en el Señor a sus padres, It says, children, obey your parents in the Lord, porque esto es justo. for this is right. Y dice el verso 2, Verse 2 says, honra a tu padre y a tu madre. honor your father and your mother. Primero habla de obediencia. First, it talks about obedience. Ah. Oh. Y después habla de honra. And then it talks about honor. Entonces, lo primero, So the first thing, para poder nosotros honrar a nuestros padres, primero debemos obedecerlos. so that we can honor our, father, we got to first obey him. Cuando tú ves obediencia, es muy fácil la honra. Listen, when you are in obedience, it's easy to honor. Cuando hay desobediencia, entonces vamos a ver deshonra. But where there is disobedience, then we will see dishonor. Y dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Verse 2 says, honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Entonces, el libro de Deuteronomio Okay, so the book of Deuteronomy, dice lo que Dios mandó. it says what God sent. Aquí en el libro de Efesios dice primer mandamiento, And here in Ephesians, it says the first commandment. con promesa. It says it's the first commandment with a promise. Es hermoso esto. Man, this is beautiful. Y dice el verso 3, And then verse 3 says, para que te vaya bien y disfrutes de una vida larga en la tierra. that it may be well with you and you may live long on the earth. Entonces, So, dice así, look what it says. si querés tener una vida hermosa en la tierra, If you want to have a beautiful life on debes earth, honrar a los dos. you need to honor Me both. gustó el testimonio de Dianita, I love Diana's testimony. cómo realmente ella pudo darse cuenta How she was able to realize que si es el Día de la Madre, that if it's Mother's Day, hay honra por todos lados. there is honor all over the Pero cuando place. llega el Día del Padre, But when Father's Day comes, ¿a dónde está la honra? where's the honor? Ahí. Oh. ¿Por qué se ha perdido la honra a la paternidad? Why has the honor of fatherhood been lost? ¿Por qué se perdió esa honra al Padre Celestial primero y después al Padre Natural? Why has that honor to our Heavenly Father has been lost and then now our earthly Father? Y tenemos que volver a la palabra. We got to go back to the Tenemos que Word. volver a lo que dice Dios, We got to go back to what God a sus says, mandamientos, to His a commandments, su promesa. to His promises. Y dice el verso 4, And verse 4 says, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, and you fathers, do not provoke your children, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. but bring them up in the training and admonition of the Lord. Vamos por favor al mismo verso, a los mismos versos, pero en la Biblia del mensaje. We're going to go into the same verses, but in the Message Bible. Efesios capítulo 6, We're- yo lo voy a interpretar en español. We're in Ephesians chapter 6. I'm going to interpret it in Spanish. Y el mensaje es más directo. Amen. This message is even more direct. Dice Efesios capítulo 6 del verso 1 al 3, Ephesians 6, look, it says here, verse 1 through 3 in the Message version. hijos, Children, hagan lo que sus padres les digan. do what your parents tell you. Eh, no dice, It doesn't say. hijos, si les parece bien, It doesn't say, children, if you Si think it's están de correct. acuerdo. It doesn't say, children, if you agree. no. No. La instrucción de Dios a los padres The instruction to God in regards to the parents, es muy, muy clara. it's very clear.
El padre instruye, el hijo obedece. The father instructs, the child's obey. Hagan lo que sus padres le digan. Do what your parents tell you. Y dice el apóstol, And then the apostle says, es lo correcto. this is only right. Honra a tu padre y a tu madre, Honor your mother and your father, porque este es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. honor your father and mother is the first commandment that has a promise attached Es to decir, it. que te vaya bien y tengas una larga vida. Namely, so you will live well and have a long life. Y me gusta el verso 4, And I love verse 4 here porque el apóstol le habla a los padres. because the apostle speaks to the fathers. Y dice, no exasperen a sus hijos. He says, your fathers, don't frustrate your children. Dice así, poniéndolos en situaciones sin salida. It says, your fathers, don't frustrate your children with no-win scenarios. Al contrario, tómenlos de la mano Instead, take them by the hand y guíanlos por el camino del maestro. and lead them in the way of the master. Esto es una tremenda responsabilidad para los padres. This is a tremendous responsibility for the parents. Hoy hablamos de la paternidad del papá. So today we speak about fatherhood. Y la palabra es hermosa. And the word is beautiful. La palabra en español exasperar es la misma que en inglés frustrar. And the word exasperate in Spanish is the same one as frustrate in English. Entonces le dice al papá, And so God tells the toma, father, no pongas a tu hijo en una situación que no pueda encontrar la solución en la vida. he says, don't put your children in a no-win scenario where they cannot find a solution in life. Al contrario, tomalo de la mano But it's the opposite. No. Take them by the hand. y no lo guíes por el camino tuyo And don't lead them through your path o el camino del mundo o lo que él quiera hacer. or the world's path or whatever they want to do. La Biblia nunca es opcional en ese The aspecto. Bible is never optional in that Al aspect. padre le da una responsabilidad absoluta To the father, he gives them an absolute y le responsibility. dice, guíalo de la mano en el camino del Señor. And he says, take them by the hand and lead them in the way of God. Ah, Okay. entonces Pablo And so Paul toca los 10 mandamientos touches upon the 10 commandments y él dice, este es el único que tiene esta promesa. and says this is the only one that has his promise. Entonces vemos que la obediencia genera bendición And en so los hijos. we see that obedience generates a blessing in the Es una children. bendición de éxito y It's- de longevidad. It's a blessing of success and longevity. Cuando el papá le dice a un niño When a father says to a o child al hijo, or another child, le dice A, to the son or daughter says A, el niño no tiene la opción para hacer B. the child does not have an option to do B. No es el liderazgo del hijo. It's not about the child leading. Es el liderazgo del padre. No, it is the parent Porque lo leading. está guiando en el camino del Señor. Because they're leading the child into the ways of God. Eso va a traerle el éxito en la vida del niño. And so that's going to bring del hijo. success in the life of the Y child. Dios le promete una larga vida. And God promises a long life. ¿Para qué larga la Okay, vida? so why? Why does he make this Para life poder long? disfrutar las So that bendiciones. they could enjoy the Este blessings. es un verso tan profundo y tan poderoso. And so these are verses that are so deep and powerful. Porque hay gente que tiene mucha bendición, pero no las puede disfrutar porque él no tiene una larga vida. Because there's people that have so many blessings but cannot enjoy it because they don't have a long Se life. corta prematuramente el disfrute. That delight is cut off Y prematurely. de acuerdo a la Biblia, esto nos lleva de nuevo a la honra. And according to the Bible, this takes us again to honor. ¿Tú te imaginas Can en you tus imagine? hijos o en ti mismo como hijo tener una vida llena de éxito? Can you imagine your children or yourself, right, having a life of success? Y que te vaya bien en todo. And that everything goes well with you. Esta específicamente es una promesa para la nación de You Israel. know, specifically, this is also a promise for the nation of Lo que Dios Israel. hizo con Israel. What God como- wanted and como did with nación Israel hija. as a nation of a child. Y en el sentido genérico, en el sentido de la verdad, también habla de los padres de familia. And in the sense of truth and genetically, it's talking about parents Y cómo los hijos de Dios and how the children of God deberían crecer en el éxito. need to grow in success.
Los niños crecen Children, they grow de acuerdo a lo que aprenden, according to what they learn, lo que se les enseña. what is taught to them. Y si ellos aprenden respeto y obediencia a los padres, And if they learn respect and obedience to the parents, Dios cumple la promesa de bendición. God fulfills the blessing, the promise of a blessing. ¿Por qué? Why? Porque aprender a respetar, Because to learn to respect, aprender a honrar, to learn how to honor, aprender a cuidar los padres, to learn how to take care of the parents, es un mandamiento de Dios. it's a command of God. No es una opción emocional o de conveniencia si yo lo quiero o no lo quiero hacer. It's not an option, it's not a convenience, it's not about whether I want to do it or not. Es la plataforma de un éxito It's a platform, this success. victorioso, un crecimiento It's victorious, it's this growth de mucha bendición. of so much blessing. Obedezco, experimento la prosperidad I obey, I'm going to experience prosperity y largura de años. and a long life. Al mismo tiempo, Pablo le habla a los padres And at the same time, Paul speaks to the parents. y le dice, no provoques enojos indebidos en tus hijos. And then he says, do not provoke frustration in your child. Es decir, It's to say que si el padre no lo guía en el camino del Señor, that if the father does not guide the child in the way of God, puede provocar a frustración. it could provoke frustration. Lo puede poner en situaciones al hijo donde no tienen salida. And then that can cause the child to be in these places where there is no way out. La verdadera paternidad en la Biblia And so true fatherhood in the Bible, comienza en el amor, it begins in love, en un amor in a love de Dios. of God. No es un amor emocional, It's not an emotional love. es un amor espiritual. It's a spiritual one. Eso va a permitir And so that's going to que allow venga el amor emocional. for that emotional love to come. Pero si no está la parte espiritual, But if that spiritual part is not el there, emocional no lo va a satisfacer, the emotional is not going to be porque van a satisfied haber muchos vacíos. because there's going to be many voids. La paternidad en la Biblia And fatherhood in tiene the que ver Bible con disciplina has to do with y discipline tiene que ver con la instrucción del Señor and has to do with the instruction of the Lord para evitar la frustración en los hijos. to avoid frustration in the children. Entonces la Biblia es clara. And so the Bible is clear. Los padres deberían ser justos, no crueles. Parents ought to be just and not cruel. Tampoco mostrar favoritismo o diferencia entre un hijo y el otro. And also not show favoritism or differences between one and the A other uno se le child. tiene mucha paciencia, al otro nada. With one, there's a lot of patience. With two, there's nothing. Eso no acepta, la Biblia no lo aprueba. The Bible does not accept or A approve uno se it. lo ayuda, al otro no. You help one and you don't help the other? La Biblia no acepta el favoritismo en los hijos. The Bible does not accept favoritism in the children. Porque Dios quiere que todos avancen en el llamado que tienen. Because God wants everybody to advance in the calling that they Y have. muchas veces los padres con su propia frustración And a lot of times parents with their own frustration, no tratan a sus hijos de la manera más indicada. they don't treat their children in the best way. Por eso tienen enojos escondidos, ira reprimida. That's why there is hidden anger and it's Y all cuando esto salta, lastima a los hijos. and when it comes out, it hurts the children. Pablo dice muy claro en su palabra Paul says it very clear in the word que los deberían educar en la disciplina del Señor that they ought to be educated in the Lord y no frustrarlos con sus propias actitudes. and not be frustrated by their own attitudes. Tampoco el padre debería maldecir la vida de su hijo o la vida de su propio padre. And the father should never curse the life of their own child or their own father. Al contrario, It's the opposite. si estamos convertidos por el amor de Dios, debemos perdonar. If we are converted by the love of God, we need Debemos to estar forgive. dispuestos We need to be willing A morir en la to carne die to the flesh, para que esa paternidad that the flesh dies, so that that fatherhood sea honrada. be honored. Donde hay paternidad honrada, Where there is honor in the fatherhood, vamos a notar algo. we are going to notice Quiero que something. lo anotes. And I want Yo you sé que guys hay to write muchos this papás down. que están escuchando, me van a escuchar. I know that there's a lot of fathers that are listening and that will listen. Papás que van a ser, papás todavía no, pero están ahí en el camino, que vienen Fathers los that hijos. are going to be, but they're not yet. Hay algo muy importante en la Biblia There's something very important in the que Bible. habla del carácter de un papá. And it talks about the character of a father. Y quizás a lo mejor esto que te voy a decir And maybe, the thing I'm going to tell te you, va a hacer pensar. it's going to make you think. Pero la paternidad es tan importante But fatherhood is so que important determina that it determines delante de los ojos de los hijos before the eyes of a cómo child el papá trata a la mamá.
how the father treats the mother, cómo le habla, how he speaks. qué tono de voz usa, What is the tone of voice that they qué use? palabras usa, What words do they use? de cómo trata a la mamá, How does he treat the mother? de qué relación armoniosa hay en el matrimonio, What harmonious relationship exists in the va a marriage? determinar It's going to determine cómo van a ser los hijos. how the children will be. Porque un papá que sabe escuchar a su esposa Because a father that knows how to hear the wife mantiene su casa en paz. maintains the home in peace. El hogar se mantiene en armonía. The home is maintained in harmony. Cuando tú observas, cuando eres hijo, When you a observe lo mejor ya no as estás a en tu casa, child, pero si te acuerdas, maybe it's not happening right now at home, but maybe if you remember, y te acuerdas cómo fue tu papá con tu mamá, and you remember how your father was with your mother, y cómo la trataba o la trata o la trató, and how he treats her or treated her, y te das cuenta, and you realize si él fue un hombre delicado, if he was a gentle man, él fue tierno, was gentle él fue fiel. and faithful, Entonces los hijos varones van a modelar lo que recibieron. well then the male children are going to model what they received, Y las mujeres and the women, van a atraer they're going to attract ese tipo de modelo. that kind of model. Por eso es muy importante That's why it's very important tener en claro lo importante que es la figura paterna en el hogar. to have it very clear the importance of fatherhood in a home. Padres y abuelos. And we're talking about fathers and A grandfathers. veces pensamos que ya no soy papá, ya pasó. No. Sometimes we think, okay, I'm no longer a father, this passed. Dios habla mucho de la honra a los No, abuelos. listen, God talks so much about the honoring of grandparents. Los abuelos tienen tremenda autoridad Grandparents have so much sobre sus authority nietos. upon their Los grandchildren. nietos And the grandchildren, deberían honrar y respetar a los abuelos. they ought to honor and respect Si the respetan al grandfathers. papá y a la mamá, respetan a los abuelos. If they respect the mother and the father, they're going to respect the Si no respetan a los grandparents. abuelos, porque seguro no respetan a sus padres tampoco. And if they don't respect the grandparents, it's probably because they don't respect their parents. Por eso Pablo habla de la disciplina And that's why Paul speaks about discipline. antes de la instrucción. And this is before instruction. Hay un orden divino. There is a divine order. Mira cómo piensa Dios, And look at how God thinks. que desea que los hijos That he desires that the sean children disciplinados en la palabra. are disciplined in the word. ¿Y para qué? Para que la instrucción que va a llegar For what? So for that instruction that will come, sea efectiva en la vida. be effective in life. La disciplina And discipline tiene que ver con aprender a manejar el autocontrol, has everything to do with learning how to manage self-control, a ser ordenados being en organized todas las prioridades, in all of the priorities, la capacidad de poder frenar las cosas que están equivocadas the ability to halt the things that are incorrect, y no dejarnos llevar por nuestros deseos personales and not let us be just driven by our personal desires. y elegir hacer lo correcto aun cuando no queremos o But no lo sentimos. to select to do what is correct regardless of what we feel like. Quiero compartir este poquito y sé que hay muchos papás que están escuchando. I want to share this thing, and I know there's a lot of Quiero fathers that are decirte esto. listening, and I want to say El this. mejor regalo que puedes recibir The best gift you can receive es la palabra de Dios, is the word of God. porque esa palabra te va a recordar como papá, Because that word is going to remind you as a father, como esposo, as a husband, como hijo, as a child, que tienes un legado. that you have a legacy. Tu parte espiritual es más importante que todo lo que hagas en la vida. Your spiritual area is more important than everything that you do in life. Si todavía no lo entendiste, If you still do not understand, pide al Espíritu Santo ask the Holy Spirit que te llene esa parte. to fill that area. Y quiero volver a por qué Dios le habla al papá. And I want to return También a la mamá, pero hoy estamos al papá. about, why does God speak to the father? And he speaks to the mother too, but it's Father's Day today, so. Pero él dice, But he says, disciplina, discipline después instruye. and then instruction. ¿Por qué? Why? Porque si tú mandas la instrucción pero no hay disciplina, va a ser un caos. Because if you send instruction but there's no discipline, it's going to be a chaos. La palabra disciplina en hebreo, And in Hebrew, the word discipline means, sí, es tan hermosa, ¿verdad? it's so beautiful. Porque tiene que ver con la corrección. Because it has everything to do with correction. Tiene que ver con eso que el hijo, el niño entienda. It has to do with the Yo digo things. siempre que un hijo puede tener 90 años, sigue siendo hijo. It has everything to do with what the child understands. And I always say that a child can have be 90, and he's still a child. Estamos hablando a la luz de la palabra. And we're talking about
in the light of the Word. Esta es la parte que más me emociona. Ahora vuelvo ahí, pero esto es lo que me emociona de la Biblia. And we're going to go back there, but this is what I love about the Word. Cuando tú ves el Viejo Testamento, When you see the Old Testament, donde realmente se trataba más serio con la honra, you know, porque when honor was more honraban. serious back then, La esposa honraba a su esposo, le decía Señor. listen, Sara honró a Abraham, le decía mi Señor. the wife honored the husband. There was honor. You know, Sarah said, "My Lord," to the husband. There was a respect Una there. honra así tan hermosa. ¿verdad? Such a beautiful honor. No era una esclavitud, era honra genuina. It was not a slavery thing. This was a genuine Y honor. tú veías los hijos, You would see the cuanto children. más mayores los padres, The older the fathers were, más honra, even more honor, más dedicación. even more dedication. Después vino esta era de lo contrario a lo que Dios dice. But then there was this age, this era of the opposite of what Yo God ya soy says. independiente, ya me casé, me fui, y de mis padres que se acuerda Dios. Oh, I'm independent. I got married. I left. My parents let God handle Perdóname, that. pero esa no es la Biblia. I'm que yo sorry, leo. but that's not what the Bible says. La Biblia a mí me dice, The Bible tells me cuanto mayor los padres, the older the parents, más la honra, more honor, más la dedicación. more dedication. ¿Por qué? Why? Porque si tú piensas esto, Because if you think cuando this, tú eras un bebé, when you were a tu child, padre no dormía, tu mamá no dormía, your mother, your father didn't y sleep, fuiste creciendo. and you were growing. Okay. Cuando tus padres van envejeciendo, When your parents get older es cuando más necesitan. is when they need the most. ¿Cómo puedo yo pensar How can I think? a que se preparen y que estén listos? Así no van a necesitar de nadie. Let them get prepared, let them be ready, and so then they're not Esa going to no need es la anything. mentalidad But bíblica. that's not the Bible Al mindset. contrario. It's the opposite. ¿Por qué? Why? Por eso Dios le dice a los padres, That's why God tells the parents, encamínenlos train them de acuerdo a lo que yo digo. according to what I say. Disciplinen a sus hijos, Discipline your children. corríjanlos Correct y them. después denle la instrucción. And then give them the instruction. Ah, Okay. en el Nuevo Testamento en griego In the New Testament, in Greek, habla it talks about que disciplina es guía, es That- guiarlos, that discipline is es guidance. entrenamiento It's in training. y es crianza. And it's the raising up. Eso es muy importante para los padres, And this is very important for the parents. porque acá hay enfoques en la disciplina, Because there are focus, right, en in lo que ya se discipline. está perdiendo, In the thing in which is being aún el lost. sistema curricular. Even in the curricular system, Lo quiere sacar completamente the education wants to remove it completely. para que el niño haga lo que quiera, So that the child just does whatever it para que el wants. niño hable y piense lo que quiera. So that the child just thinks and says whatever they feel like it. Ese es el liderazgo independiente de los And padres. that is that independent leadership of the En realidad parents. es independiente de Dios. Truly, what it is being independent away from God. La disciplina viene de Dios, no viene del hombre. Discipline, it comes from God. It doesn't come from people. Por eso Dios manda la corrección divina That's why God sends divine correction y le habla a los padres para que lo practiquen con sus hijos. and speak to the parents so that they could practice it with their children. Es decir, It's to say, enseña a sus hijos la santidad. they teach their children holiness. Enseña a sus hijos a madurar en Dios It teaches the children to mature in God para que puedan crecer espiritualmente primero. so that they can grow spiritually first. Por eso la crianza de los hijos That's why raising up children tiene que ver con establecer límites has everything to do with establishing limits. y por eso And that is why nosotros vemos we see que no puede haber enseñanza sin corrección. that there cannot be teaching without correction. También habla Dios de la disciplina en la iglesia. And it also talks about discipline in the church. Y Dios, no vamos a ir a las escrituras, We're not pero gonna go hay to the scripture. muchas escrituras que hablan de la disciplina del Padre como disciplina a la iglesia. But it talks so much, so there's so many scriptures, we're not going to talk about it right now, but how God the Father disciplines the church. Como Él de alguna manera en forma muy amorosa And how- confronta a la iglesia si hay pecado. And how in a beautiful and loving way, how God confronts the church when there's sin. Y llaman una reconciliación. And then he calls for this ¿Por reconciliation. qué? Why is Porque that? Dios quiere proteger la pureza en la comunidad. Because- Él quiere proteger la pureza en la familia. Because God wants to protect that purity in the community, that purity in the family. Eso no viene con disciplinas emocionales. That doesn't come with emotional discipline. La disciplina emocional es una adición.
No, emotional discipline is an addition. La disciplina espiritual es un mandamiento. But spiritual discipline, that's a command. Por eso la instrucción en el Señor And that's why the instruction in the Lord es esencial para los niños. is essential for the ¿Y children. qué está pasando? Okay, so what is happening? Los padres están más preocupados por el trabajo que por asistir en la iglesia. Parents are more worried about working than going to church. Más preocupados qué es lo que va a decir el jefe, que lo que Dios piensa de ellos They're- ahora aquí en la They're tierra. more worried about what their job is going to say about them than what God thinks about them on church in earth here. Debemos volver a la palabra. But we need to return to the word. ¿Qué es la frustración espiritual? What is this spiritual frustration? Cuando un padre, When a con su parent, propio ejemplo, with their own example, está frustrando al hijo porque lo pone en situaciones de no salida, is frustrating the child because the child is placed in a position where there's no way out. está anulando la bendición. And it's nullifying the blessing. Por eso Dios quiere That's why God wants que el papá that the father entienda el rol de paternidad que Dios le regaló understands the fatherhood role that God gave him y da una salida a Dios and gives God an exit y libera and delivers para que vuelva a comenzar so that it could begin again y vuelva a Dios. and come back to God. ¿Por qué? Why? Porque del Padre, Because from the Father, cuando recibe de Dios, when they receive of cuando God, recibe el espíritu del papá, when they receive the Spirit of the Father, las emociones van a estar acomodadas. the emotions are going to be accommodated. Muchas veces queremos solamente enfocarnos en la emoción, A lot of times we just want to focus on emotion, pero en realidad but really, la emoción no fue creada independiente. emotions was not created Fue independently. creada en un orden divino de dependencia del espíritu. It was created in a divine order dependent on the Spirit. El espíritu el espíritu humano al espíritu de Dios, The human spirit to God's spirit, el alma al espíritu the soul to the y el spirit, cuerpo al alma. and the body to the Eso soul. dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, And that's del what- verso 23 en adelante. That's what the Bible says in 1 Thessalonians chapter 5. Quiero decirte esto. And so I want to say this. La paternidad es un regalo del cielo en tu vida. Fatherhood is a gift from heaven upon your life. La mejor celebración The best celebration del Día del Padre of fatherhood es que puedas valorar la paternidad que Dios te dio. on Father's Day is for you to value the fatherhood that God gave you. Y si sos un hijo, If you're a child, que puedas honrar a tu papá. that you can honor your A father. lo mejor tu papá ya no está. Maybe your father is not here anymore. Ya pasó, It ended. pero a lo mejor todavía está. But maybe he's still there. Todavía tienes la oportunidad de honrarlo You still have the chance to honor para him que tus hijos so that your children un día te honren a ti. one day will honor you. Porque eso es lo que Dios diseñó. Because that's what God designed. Entonces, esto es lo que el Señor me habló And so this is what the Lord spoke to me about. sobre el Día del This Padre. is what he said about Father's Day. Sabemos que para Dios la honra es un mandamiento, We know that for God, honor is a command. no es una opción. It's not an option. Porque los padres son cabezas, el papá es la cabeza espiritual del hogar. Because the father is the head of the home. Es la cabeza espiritual del hogar. Is the spiritual head of the home. Muy importante. That's so Porque important. muchos dicen, es la cabeza. No, es la cabeza espiritual. No, some people say, oh no, it's just head. No. It's the spiritual Eso head. dice Dios, And ¿verdad? that's what God says, right? Y se somete And they submit a Jesús, to Jesus, como Jesús se somete al Padre. just like Jesus submits to God the Father. Eso es lo que dice la palabra. That's what the Bible says. Porque a veces hablamos de honra, Because sometimes we talk about pero honor, la aislamos. but it's isolated. No. No. Es cabeza. No, yeah, he's Es head. decir, tiene autoridad. It's to say he has Cuando authority está sometido a Dios. when he's submitted A la to palabra. God, to the Word of Como God. Jesús se sometió. Just like Jesus submitted. Ahí. Oh. Entonces, Okay. todos los papás, All of the fathers. no importa sean buenos, no importa cómo sean, It doesn't matter if they're good. It doesn't matter how they Anota are. esto, por Listen, favor. hey guys, please write this down. deberían ser honrados They need to be honored y amados. and loved. Todos. All of them. Un papá, y no, mi papá no me... No importa. Honrelo y usted va a ver la bendición de Dios sobre su vida. Listen, you honor your father, you're going to see God's blessing upon your life. Doesn't Esto es lo matter. que me decía el Espíritu Santo. Look, this Mira is qué what hermoso. Tómalo. look at what the Holy Spirit said. This is so beautiful. Porque Receive tu this. espíritu se va a deleitar. Because your spirit is going to Si delight. está dormido, Dios lo va a despertar. If it's sleeping right now, God's going to wake it up. El cielo se abre
the heaven opens, y veo la ternura de nuestro Señor. and I see the gentleness of our Lord. El Padre que todos soñamos tener. The Father we all dreamed of having. Su gloria viaja en las nubes. His glory travels across the De clouds. todos los lugares donde hay hijos. Where every place where there is children. Y Él nos ofrece su perfume de lealtad. And he offers us his perfume of loyalty. Ese perfume que fluye en That- vasos That perfume that flows in vessels que Él mismo elige that he himself elects para que su luz pueda brillar. so that his light can shine. ¿Por qué? Why? Porque esa luz Because that light, Él la crea he creates it para que sea compartido to be shared con otros a través de la paternidad. with others through fatherhood. Hoy en este día, si eres un hijo, quizás me estás escuchando, Today, if you are a child and you're listening y tienes tu papá, and you have your father, ¿qué le gustaría decir al que es el dueño de la paternidad? what would you like to tell the one who is the owner of fatherhood? Si te pones a pensar en eso nada más, If you just begin to think about that, si piensas en Dios, if you think about God, tu Padre, your father, el que te creó, the one that made you, si piensas en tu Padre natural, if you think about your natural el father, que un día decidió que nacieras, the one who one day decided for you to exist, que nacieras, oh, to be born. Ajá. Sorry. Big la difference. existencia la da Dios. God gives existence, right? Lo vas a dejar ahí. I'm gonna leave that there. Hermoso lo que me decía el Señor. What the Lord is saying is so beautiful. Quizás puedas agradecer la vida que te dio Maybe you can be thankful about the life that He gave you por medio de aquel que un día through Him who one day decidió decided que tú mismo that you yourself hoy pudieras ser papá. today can be a father. Es decir, aquel que puso el corazón antes de la razón. Is to say those that put the heart before the reason. Acuérdate, Remember, un verdadero papá a true father siempre pone el corazón primero, puts the heart first antes que la lógica o Be- su razón. before logic and reasoning. Si tienes tu papá en lo natural, If you have your natural father, quizás maybe mires un dibujo you look at a drawing cuando eras niño. when you were a child. Yo no sé tú, pero yo siempre busco los dibujos de mis hijas cuando eran pequeñas. I don't know about you, but I always look for the pictures, the drawings of my children Y empiezo a comparar when they were smaller, and I begin las to compare diferentes edades. the different ages. Cuando tenían 4 años, When they were 4, ¿qué dibujaban? what did they draw? A los 5, 6, 5 or 6, 7, 8, 7 and 8, 9, 10, 9 and 10, 12, 13, 12, 13, 15, 15, a los 18, 18, hasta el momento que estuvieron. until they're Y right después now. empiezo a leer las cartas que me mandan después que se van. And then I begin to read the letters that they send me after they left. Y empiezo a comparar. And I begin to compare. Y digo, And I say, mira lo hermoso en un niño. look at what is so beautiful in a child. Cómo ven a su papá y a su mamá. How they see their mother and their father. Cómo hablan en los dibujos. How they speak in the drawings. Cuánto amor tienen por su papá. How much love they have for their father. También por la mamá, pero hoy es el día del papá. And also for mothers, but today's Father's Day. Y veo los dibujos And I see all of the de drawings esos niños. of those children. Y dice, ay, papá, cuánto te amo. And I say, wow, look, God, Dad, how much I love you. Eres muy especial para mí, You're so papá. special for me. Te extraño, papá. I miss you, Dad. Oh, cuánto más quiero jugar contigo hoy. I want to play with you so much more today. Y yo sé que esto es algo, es lo más importante en la vida. It's the most important thing in life. ¿Verdad? Maybe Luisa, ¿continúas, mamá? Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad? And so we know. She can continue if you want. Yeah, it's fine. Okay. Thank you, though. Y los recuerdos que llevamos. All of the memories we bring. Por eso no importa lo que pasó. That's why it doesn't matter the stuff Si that puedes happened. rescatar a ese niño, If you can rescue that kid, el amor, ese amor genuino que no se da cuenta si el papá es bueno, si es malo, si da, si no da. Es decir, esa inocencia del niño. that beautiful part of the child that looks at the father, doesn't think about whether they're good or bad, that innocence of it, Entonces vas a poder honrar. then you'll be able to honor. ¿Sabes por qué no se honra? Do you know why there's no honor?
Porque se pierde esa inocencia. because that innocence is lost. Cuando esa inocencia está sana, When that innocence is y healed, lo único que la puede mantener sana es la palabra y la relación con Dios. and the only thing that can maintain it healthy is the relationship with the Word and God. Lo que puede sanar el corazón. This is what can heal the heart. Entonces podemos honrar. Well, then we can honor. Cuando realmente puedas expresar ese perdón When you can really express that forgiveness y no traer más a la memoria and not to bring to your memory la anymore frustración. that frustration, Que a lo mejor recibiste frustración. that hey, maybe you receive A lo frustration. mejor después te diste cuenta, cuando tenías 25, te diste cuenta que a los 12 años no te dejaron hacer algo que When you quisiste. suddenly just remember that when you were 25, you remembered that you were frustrated because they didn't let you do something when Porque a you lo were mejor hasta los younger. 25 nunca te diste cuenta, pero de pronto que después de los 25 alguien te lo dijo y ahora, ay, sí, tenés razón, mi papá no hizo esto por mí. Because you didn't realize it until 25 when somebody told you this, and then now you're like, yeah, my father didn't do that for me. Porque a lo mejor a los 12 no te afectó, Because maybe at 12 it didn't affect you. pero ahora que estás grande, But now that you're older, por todas las otras cosas personales, because of all of those other personal entonces things, ahora sí, que oh, voy a culpar a alguien, entonces fue mi papá. now all these things happen, yeah, and you want to blame someone. Oh, it was your dad. Es decir, alguien robó tu inocencia, It's to say someone stole your alguien innocence. sacó la pureza que tenías Somebody removed that purity you y had te puso once esa amargura and put that bitterness pone el in you rencor. and put that anger in you. y Dios te dice, And God says to you, honra a tu papá, honor your father. honra a tu papá, Honor your father. honra a tu mamá. Honor your mother. Porque Because así se va a ir la frustración. that's how the frustration's going to leave. Y entonces vas a dejar todo en el valle del olvido. And then you're going to leave everything in that sea of Y no forgetfulness. importa cuánto te hayan lastimado, It doesn't matter how much they've hurt you, fue real o imaginario, whether it was real or it Dios was made quiere up. sanar tu interior. God wants to heal the inside of Y you. voy a terminar aquí. And I'm going to end with this. Quiero mandar un saludo especial a todos los papás. I want to send a special hello to all of the Quiero fathers. recordarte cuán importante eres para Dios And I want to remind you how important you are to y God. también para las familias. And also for the families. En la mía personal, My personally, yo quiero dar las gracias a Dios, lo I- dije al comienzo, lo vuelvo a decir, and I want to give Por Papa thanks to the Lord. Luis. I said in the beginning, I want to say it again for Papa Luis. porque ha sido siempre un excelente papá, Because he's always been an excellent father. sigue siendo un excelente papá, He continues to be an a excellent veces hace father. más de lo que puede. He does a lot more than he could. Y sé que todos los padres hacen eso lo mismo, And ¿verdad? I know Papá that- quiere lo mejor para sus hijos. I know that all of the fathers do the same, that they do the best that they can for their También children. saludo a mi Mike y a Adriano, que son papás también, I also say hello to Mike and Adriano. They're also fathers. y todos los papás de la iglesia, And all of the fathers in church. los que están aquí, los que están en Canadá y en todas partes del mundo. Those that are here, those that are in Canada, and every area of the world. Los honramos en este día. We honor them today. Pido que Dios los llene de paz, I ask that God fills them with que peace, tengan muy buena salud that they have really amazing para health, poder disfrutar to be able to lo enjoy más importante que Dios les dio, the most important thing that God gave que them, es su familia, which is their family, sus hijos. their children. Quiero recordarles And so esto. I want to remind you this. La paternidad de Dios es un amor incondicional, Fatherhood is an unconditional love. es provisión y cuidado. It's provision, it's taking care, Y la provisión siempre va a fluir and provision is always going to flow donde hay honra where there is honor y hay una buena administración. and there's a good administration. El padre por excelencia The father through excellence es aquel is them que más se somete a Dios. who submits the most to God. Cuanto más se someta a la palabra, The more they submit to the word, más paz va a haber en su vida more peace is going to be in their life, y se va a ir la frustración, and that frustration is going to leave. ese sentimiento de impaciencia y ansiedad That feeling of impatience and que a anxiety veces los padres tienen that sometimes the porque fathers por have, naturaleza quieren proveer. because by nature they just want to provide. Pero quiero dejarte con esto. But I want to leave you with this. En tantos años In so many years, sí he visto muchas cosas debajo del puente, I've seen so many things under the bridge. pero cuando veo a un hombre sometido a Dios, But when I see a man submitted to God, está tranquilo, they're at peace. descansa, They rest que ha obedecido because they've obeyed. y después de la obediencia, And after obeying, en el tiempo perfecto de Dios, in the perfect time of God, viene la bendición the blessing comes. y largura de años. And long life. Feliz Día del Padre. Happy Father's Day. Dios los bendiga God bless you guys. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.